Hoy no vamos a hablar de la Venezuela que fue, sino la que está obligada a ser. Para ello debemos centrarnos bajo la médula de nuestra supervivencia, el petróleo, visto bajo la lupa de un cambio de era que no admite distracciones. Estamos parados sobre 63 trillones de dólares enterrados en el subsuelo, una riqueza que tras años de bloqueo y crisis nos cambió el ADN económico y que hoy busca una salida. La pregunta es ¿cómo? Pareciera darse la respuesta con el gran acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos, la promulgación de la nueva ley orgánica de hidrocarburos, la emisión de la licencia SOFAT, que busca abrir la puerta al capital privado y derrumbar de una vez por todas las viejas estructuras de poder. Hoy vamos a desmenuzar esto para entender si Venezuela realmente puede ser vista en el 2030 como una potencia económica y medirse de tú a tú con otro país y con el mercado global. Para ponerle orden a este rompecabezas, hoy nos acompaña un invitado de lujo que conoce los lados de la moneda desde la estrategia legal hasta el corazón petrolero. Alejandro Terán, abogado y experto petrolero y director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros para Texas. Bienvenido al programa El Sentido de las Cosas para filosofar de la profundidad de nosotros como venezolanos, lo que tenemos y lo que seremos. El 3 de enero del presente año marca un hito fundamental, una nueva era petrolera. ¿Cómo se avisora este gran acuerdo energético que usted hablaba y que hoy lo podemos ver materializado? Bueno, el 3 de enero sucede algo que el mundo se impresionó. Yo llegué el 27 de Texas a pasar el año nuevo con mi mamá, que está en el sur del país, y habíamos hablado ya todas las petroleras, porque el 3 de enero es resultado de lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, de la crisis energética de los Estados Unidos. En Permian Basin, donde tenemos nosotros los pozos petroleros, hay 3 millones de pozos petroleros en Permian Basin. Cada pozo produce entre 1 a 5 barriles diarios de petróleo. Claro, cuando tú dices que Estados Unidos produce 13 millones de barriles, bueno, sí, lo produce, pero produce 13 millones de barriles, consume 20 y tiene 3 millones de barriles de pozos que producen 1 a 2 pozos diarios, barriles diarios. Además de eso, tiene un incremento de consumo muy bárbaro y nosotros sabíamos que, ya lo habíamos dicho en varias oportunidades, que venía una crisis muy grave en los Estados Unidos si llegaba el invierno como llegó. Y que el invierno disparaba todas las cosas. No es lo mismo que tú y yo estemos hablando aquí con este ambiente tan agradable, con este ambiente tan hermoso, en tu oficina tan espectacular, a que estemos a 30 bajo cero, que no se dice igual ni se pronuncia igual. Entonces, el día 27 habíamos llegado con un preacuerdo en el tema energético, habíamos llegado con un preacuerdo con Chevron, habíamos hablado de la necesidad de expandir la operación en la faja petrolífera del Orinoco y del gran acuerdo energético del Caribe, ya lo habíamos conversado. El día 3 nos encontramos que un presidente Trump, a una decisión inesperada para todos nosotros, un acto ilegal 100%, no podemos, bueno, lo dice lo mismo Estados Unidos, decidió extraer a un presidente venezolano, cosa que nunca había sucedido en Venezuela. No solamente eso, sino que el pueblo venezolano, yo mismo del balcón de mi ventana en Campo Alegre vi los cohetes, los misiles extranjeros sobre nuestra tierra. Eso nunca había pasado en Venezuela. Había habido golpe de Estado, que había guerras civiles, que había habido de todo en los últimos 300 años, 200 años de vida republicana, pero nunca en la vida habíamos visto un misil tocar Caracas como tocó. Eso para mí transformó la psique del venezolano y hoy en día el venezolano, afecto o no al gobierno, lo último que quiere es otra guerra, ¿no? Y también cambió el mundo energético, pero cambió para Venezuela, porque ya nosotros sabíamos que el monstruo del norte estaba en ese problema de hace ya tiempo ya. Eso viene del año 19, del año 2019, cuando se toma Cirgo y se sacan 3 millones de barriles del mercado. Ese autogol que se emitió en los Estados Unidos y Texas lo dijimos, pero gritado, nosotros lo gritamos 1000 veces y lo dimos 1000 veces. Bueno, aquí están las consecuencias que vivimos y que estamos viviendo a partir de ahora. Ahora viene una nueva etapa. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Bueno, eso es lo que vamos a conversar un poquito ahorita. Ahora, la nueva ley orgánica de hidrocarburos abre la compuerta al tema de la participación por parte del empresario. ¿Cómo esta ley puede beneficiar al inversionista? Bueno, mira, yo te voy a decir, el general Gómez fue el primero, tu paisano, por cierto, que hizo en el año 1920 la ley de hidrocarburos. ¿Por qué la hace general Gómez? Gómez llega y se encuentra que los compadres de él, militares también, empiezan a medirse en el petróleo, que nació en el Táchira, por cierto, ¿no? Y empiezan a generar, y le dice a Rockefeller en la Primera Guerra Mundial, dice, mira, vamos a generar aquí este negocio petrolero, vamos a poner a Gonzalo Gómez
tu hermano, como jefe del petróleo. El general Gómez suma, resta y divide y se da cuenta el nivel de dinero que representaba para una Venezuela rural 500 millones de petróleo, que dice no, vamos a hacer la ley de hidrocarburos, primera ley de hidrocarburos, y es el piso es el que lo pisa, pero el subsuelo es del Estado. Eso fue una ley política, yo diría, estratégica para Venezuela, y del año 14 al año 18, en la Primera Guerra Mundial, Venezuela proveía petróleo, prácticamente no recibía nada. Medina Angarita toma una decisión muy importante. Viene la Segunda Guerra Mundial, nuevamente Venezuela empieza a proveer petróleo a los aliados, y Medina dice, un momentico, ahora en adelante, usted me paga a mí el 16.5%. Y es la segunda ley petrolera venezolana que dicen que le costó a Medina Angarita el poder. Pero sucede algo interesante. Hay una guerra en el Orinoco, que poca gente sabe. En el Orinoco, los submarinos alemanes se metían, se paraban en el Orinoco, salían y tumbaban los barcos que venían en Maracaibo, que fue la famosa batalla de Morphy, que es una película, se hizo en el año 1972, donde los submarinos alemanes en los castillos de Guayana se refugiaban, salían y tumbaban los barcos con el petróleo que iba para Europa y Estados Unidos. Y un andino, por cierto, de las Fuerzas Armadas venezolanas de aquella época, capturó a los alemanes y los fusiló. Fusiló a 144 alemanes y campamentos alemanes ahí en el Orinoco. Entonces, después viene, eso queda ahí hasta el año 76, donde Carlos Andrés, otro paisano tuyo, por cierto. El Fondo de Petróleo. Oye, los hoyos están metidos en todos lados, chicos. Viene Carlos Andrés y entonces estatiza el petróleo, ¿verdad? Y paralelamente se produce la guerra Irán-Irak en el Golfo Pérsico. Ya en el año 71, y te hago esta pequeña explicación para llegar a la ley de nosotros actualmente, ¿no? Para que la gente entienda dónde estamos parados, porque la gente no entiende a veces dónde estamos parados. Ya en el año 71, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, le dice al amigo, en aquella época, Kissinger, le dice, habla con la OPEP, que es la creación de Venezuela, y le dices a la OPEP, ¿verdad?, que yo voy a quitar el patrón oro y voy a poner el patrón petróleo, que se llama el petrodólar. Y entonces todas las operaciones que se daban de petróleo eran en dólares. Entonces los Estados Unidos empiezan a emitir deuda, emiten dinero inorgánico y lo colocan en el mercado y ellos controlan el mercado porque controlan el petróleo. Carlos Andrés en ese superávit dice, un momento, como yo te pago lo que te debo, tus 6.000 millones de dólares, y tú me dejas que yo maneje mi petróleo y nace PDVSA, que es cuando la primera vez que se crea pues, una corporación y viene ese mega superávit de Venezuela. Pero viene Chávez, en el año 2000, cambia la ley, como tú bien sabes, y en el año 2006 salen de Venezuela las petroleras. Claro, Venezuela venía creciendo siempre en picos petroleros, nunca en poca producción. Llega Maduro y a Donald Trump, que no es petrolero, no se le ocurre nada más y nada menos, que fue un error. Olvídate del presidente de la República, no vamos a hablar de los presidentes, vamos a hablar de los gobiernos. El gobierno norteamericano del año 2019, contra el gobierno venezolano del año 2014, deciden sacar 3 millones de barriles del mercado y bloquear 5. Y ocurre el desequilibrio energético más grande del mundo. Venezuela baja la producción a 300.000 barriles apenas, ha bloqueado toda la industria petrolera y no nos queda otro remedio que buscar la salida. ¿Cómo buscamos la salida? A través de asociaciones estratégicas y ese es el resultado de la actual ley que para mí es fabulosa. Sí, esta ley es importantísima porque abre la compuerta al mercado internacional, sobre todo que le da garantías al inversionista y al empresario privado. Ahora bien, durante años se ha premiado muchas veces la lealtad sobre la capacidad. Y aquí quedó demostrado, usted bien lo decía, sobre un hecho de nuestra casa que fue saqueada, violatoria al derecho internacional, pero hace falta acudir al especialista, hace falta rodearnos de los mejores, que estén los mejores ingenieros. Venezuela está ahorita en la capacidad de tener ese personal técnico para que se pudiera aumentar la producción petrolera. Mira, Venezuela tiene que dar el primer paso que yo lo he llamado la preapertura. Hay 4.800 ingenieros de PDVSA en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto, mi querido colega y doctor y amigo? Que los que están allá en competencia con nosotros son los soldados. Si esto fuera una guerra, los soldados del lado allá los entrenamos nosotros. Porque PDVSA fue la industria más grande del mundo. La conexión oleodúctica norteamericana la hizo PDVSA. PDVSA transformó Texas. La gente no lo cree. Había 19.000 estaciones de servicio.
La gente dice, ¿qué es eso? Bueno, las refinerías del sur de Texas, que son 8, más la del norte de los Estados Unidos, más la del oeste, son refinerías que solamente pueden consumir el petróleo venezolano. ¿Por qué? Porque Venezuela tenía demasiado petróleo pesado y entonces nuestros ingenieros hábilmente hicieron una mezcla adaptada a esa refinería. Y esa refinería produce diésel, producto derivado, gas y coque gracias a ese petróleo venezolano, que es pesado pero muy, muy rico en muchas cosas. Esa receta, esa harina de maíz solamente se hace aquí y la consumen allá. O sea, no hay manera que Estados Unidos desmonte su conexión oleoductica y haga una nueva. Eso es mentira. Mira, han intentado todo, que si el petróleo de Canadá, que si, no han podido. Entonces, lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros, ese petróleo es nosotros. Ahora bien, ¿dónde está nuestra gente? Entonces tenemos que hacer lo que llamo yo una preapertura, prepararnos para poder recibir esa inversión. Aquí mañana pasado pasa por tu oficina y te dicen a ti, aquí tienes cambio, tú administras la inversión, aquí tienes 500 mil millones de dólares. Y yo le invito a que vaya usted a la faja a ver cómo produce y no va a producir ni un barril. Sí, y en este sentido no se trata de ideología, se trata de una necesidad económica. Venezuela está en la capacidad de poder competir con Washington, es una gasolinera para solamente llevar el petróleo para allá. No, ahorita no. En este momento Venezuela tiene que adaptarse a los nuevos requerimientos. Acuérdate que es un paciente que estaba en terapia intensiva. Lo sacaste de terapia, le quitaste el tubo, lo rehabilitaste, le estás dando sopa de pollo, lo estás levantando, está caminando. La gente piensa que hay mucha gente que dice, no, mañana el sueldo en 2 millones. No, epa, cuidado. Aquí no viene más Cadivi, no viene más Recadi, no viene una tarjeta de crédito negra que va a ganar mañana 10 millones. Eso no va a pasar aquí, espérate un momentico, ya va. Aquí hay un proceso de rehabilitación de la industria petrolera que está ahorita en 1 millón, 1.100.000 arriba y tiene que llevar a 6 millones en el 2030. Porque si en el 2030 no hay 6 millones, se va la luz en el mundo. La gente no ha entendido eso todavía. Nosotros no estamos captando lo que está pasando. Si en el 2030 no hay 6 millones de barriles venezolanos en el petróleo en el mundo y 40 o 50 millones de galones de gas, los data centers de la inteligencia artificial se disparan y se desequilibra energéticamente el mundo. Esa es la gran discusión que hay ahorita. Ahorita la discusión no es el tema político, esta discusión es el tema petrolero energético. Entonces, Venezuela, para poder llegar a ese nivel, lo puede hacer perfectamente, necesita rehabilitarse en estos próximos 4 o 5 años. Mejorar la calidad de vida, mejorar los salarios, mejorar la habilidad. Hay que hacer una preapertura petrolera, invertir en eso primeramente, que están dispuestos a hacer los internacionales, y nosotros, los venezolanos, prepararnos para esa nueva bonanza que va a venir en los próximos 4 años. Y bueno, usted como jurista lo conoce de la ley, porque la ley no solamente es el papel. La ley es el juez, la ley es el fiscal, la ley es la seguridad jurídica, el reencuentro venezolano y sobre todo que permita a los fondos de inversiones o las grandes petroleras que voy a invertir en Venezuela porque están dadas las circunstancias para garantizar la seguridad jurídica. Así es. La propia ley lo ha establecido, digamos, una jurisdicción arbitral en dado caso de incumplimiento. La propia ley ha dicho que el empresario puede operar como el operador, como aquella empresa operadora. Entonces, en este sentido, la función del juez en el tema petrolero para brindar, digamos, la seguridad jurídica. ¿Cuál es el problema que ha habido en Venezuela en estos últimos 100 años de industria petrolera? Es que a nadie le duele el petróleo. Hermano, ahora nosotros, esta empresa mía, aquí yo trabajo, soy presidente de la compañía, tenemos una operación en La Faja, tenemos unos campos petroleros. Entonces me toca a mí contratar los taladros, me toca a mí contratar los servicios, me toca a mí invertir y poner mi dinero para cobrar petróleo en 90 días. Entonces tú crees que yo voy a llegar a un acuerdo con un funcionario como antes y permitir, no, vale, mete 2 taladros y cobra 1, y cobra 4, y cobra 7. No, ese tipo de corruptela se va a acabar porque empieza la eficiencia empresarial, que solamente viene cuando el que está ahí le duele. Si el que está ahí no le duele nada, como era antes, papá PDVSA, mete lo que sea, cobra lo que... ¿me entiendes? Eso se acabó, compadre. Entonces, esa ley permite que el inversionista privado no solamente invierta, que es importante, que trabaje, que opere, que maneje los sindicatos, que pague salario, que pague sueldos, o sea, todo lo que significa la operación que antes era la propiedad de PDVSA y que no nos importaba por cuál era el problema, había mucho dinero para repartir, ya no. Entonces, y aparte otra cosa importante, ¿cómo transformas tú ese capital en bienestar social? Y viene el segundo fase de la ley que también lo prevé, que es el cumplimiento de las normas laborales, las normas energéticas, las normas
ambientales. Entonces yo creo que la ley le está dando un híbrido a dos cosas que aquí estaban paradas. Papá Estado dueño de todo, número uno. Segundo número punto, Papá Estado pagaba todo. Y tercer punto, como no nos cuesta, hagamos fiesta. Eso se acabó. Sí, claro, porque en este sentido es la función y el rol del nuevo empresario petrolero venezolano. Y ese empresario venezolano no se va a poder medir de tú a tú con las grandes petroleras como Rexol, que ya está acá, si viene ExxonMobil o Chevron. Porque ese empresario, usted lo ha dicho, se tiene que ajustar a los estándares internacionales del compliance. Así mismo. Gran cosa que desde este despacho hemos venido nosotros culturizando el empresario Que la gente no venezolano. sabe. Sí. La gente no sabe eso. ¿Qué es eso? Pregunta. Sí, y entonces ahí es el tema. Y fíjate que la nueva ley le da 180 días a la CPP o a las empresas mixtas para ajustarse con la normativa legal ante la ley orgánica de hidrocarburos, pero sobre todo a los estándares internacionales de la normativa GAFI, OCDE, Claro. Naciones Unidas. Y usted habla algo muy importante, el tema de las recomendaciones y lo que establece las Naciones Unidas, los derechos ambientales, laborales, fiscales y humanos. Ahora bien, es importante que, digamos, la población venezolana se culturice, o sobre todo los empresarios del sector energético, de lo que ofrece esta ley y la figura del compliance, la figura del compliance. Es importante porque el compliance te permite eso. Yo te voy a poner este ejemplo saliendo del petróleo. Si tú compras un avión y dices, yo quiero ir para Miami en mi avión que compré ahorita, ¿qué pasa? Te vas a llegar a la FAA y te ponen una serie de requisitos. El avión no puede sonar, el avión tiene que tener esta cuestión, tiene que tener un radar. Es exactamente igual. Nosotros somos el país de la mayor reserva petrolera sin empresa petrolera. Exxon es privada, Aramco es privada, Mobil es privada, BP es privada, son todas privadas. No tienen un barril de petróleo de reserva, ni uno. ¿Qué son ellos? Grandes operadores, grandes prestadores de servicios, grandes intermediarios, ganan más dinero en la bolsa que en la producción petrolera. Entonces, Venezuela se dio el Argentina, Pérez Compán, una empresa muy grande de Argentina, y no tienen petróleo, tienen ahí Vaca Muerta que están haciendo alarde con eso, no tienen nada ahí. Ecopetrol, las compañías colombianas, México, Pemex, más o menos. En México tiene unas cuantas compañías de servicios respetables. Sí. Pero ¿cómo es posible que donde está la mayor reserva del mundo no haya un empresariado fuerte? ¿Por qué? Porque Papá Estado paga todo, ahora no. Sí. Ahora tienes que adaptarte a los compliance internacionales, ahora tienes que adaptarte a las normas ISO, ahora tienes que adaptarte a las normas ambientales, a los protocolos de Kioto, pues ya tienes que entrar ya no es que como antes que hace fosa y suma el petróleo ahí. O sea, yo creo que esta ley va a permitir que el privado que quiere exportar a Estados Unidos, que quiere hacer negocio en Estados Unidos, va a tener que adaptarse al mercado mundial, si no va a quedar totalmente fuera de la operación. Sí, bueno, uno de los grandes privilegios que tiene esta ley es que le da participación al privado, que pueda comercializar su crudo. Eso es importante. Y también le dice al privado, hey, mira, ponte de acuerdo, o mejor dicho, ponte en regla o en sintonía, ponte en cintura con los estándares internacionales, porque si no va a pasar. Sí. Usted hablaba algo del tema del mercado de valores, que es interesante porque, por ejemplo, Ecopetrol Colombia cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Todas las grandes empresas petroleras cotizan en la Bolsa de Valores. ¿Cómo hacer para que, digamos, el petróleo venezolano o PDVSA cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York? Está dando unos pasos porque se permite el arbitraje y permite la ley que el caso del empresario con la empresa asociada no utilice, que excepta la ley de contrataciones públicas o que es exceptuado la Procuraduría de la República para participar. Entonces, ¿qué pasos se pueden dar para que, digamos, el petróleo venezolano cotice en cualquier bolsa de valores del mundo? Fíjate que nosotros hicimos esa propuesta al presidente de la Asamblea, la Comisión lo recibió. Hay una ley que se llama la ley del FASTAC, que lo permite, ¿no? Y yo hago esta propuesta, y tengo este tema en la cabeza metido y lo vamos a ejecutar. Aramco, la compañía petrolera árabe, que la formó PDVSA y Chevron. Aramco nació con capital de Venezuela. Pérez Alfonso lo hizo, un paisano tuyo, por cierto. Y tiene una filial, y Atenas. Ajá, y entonces esos cobres, como dicen los marcuchos que metieron ahí, esos eran venezolanos. Y de Chevron, que Chevron fue la que estaba en Venezuela la primera hace 120 años. Entonces, Aramco emite la primera colocación de bono en el año 82. Y colocan 10.000 millones de dólares. Cuando Venezuela tenía plata, hermano, pero no te quiero contar. Aquí hay un superávit terrible. Demasiado dinero en Venezuela en aquella época. Y entonces viene Aramco y coloca, y Aramco
agarra su reserva y la coloca sobre tierra. Los árabes hacen esa estrategia. Ellos agarran lo que tienen abajo y lo ponen arriba. Ponen arriba casi, para aquella época, 5.000 millones de barriles. Imagínate tú significaba eso arriba de tierra. Eso era la reserva más grande, la estrategia más grande del mundo. Eso con el apoyo de Chevron y Aramco. Hace exactamente un par de años acaban de emitir 100.000 millones de dólares en bonos colocados en la bolsa y se vendieron así. ¿Qué hicieron con los 100.000 millones de dólares? ¿Verdad? Sencillamente agarraron y actualizaron toda su industria petrolera y reconstruyeron totalmente Abu Dhabi, Dubái, Kuwait. Socialmente todo el tema lo reconstruyeron. Y yo pongo siempre este ejemplo. Los árabes tienen en ese Golfo Pérsico 150 tipos de religiones distintas. Árabes, musulmanes, chiitas, maronitas, cristianos y de todo eso. Pero hay una religión que respeta, la del petróleo. Y ellos se ponen de acuerdo. Y en el año 2000, ¿verdad? Chávez hace una afirmación importante. Dice, más vale un barril de Coca-Cola que un barril de petróleo. Y entonces los árabes copiaron lo que dijo Chávez, se cartelizaron, agarraron todo ese dinero que vino del superávit petrolero que llegó de $16 a 140 el barril. Acuérdate esa época de Cadivi. Nosotros gastamos la plata en Cadivi, los árabes gastaban la plata en infraestructura y sacaron más barriles a reserva. ¿Entiendes? Por eso la guerra ya, aunque está una guerra con el Golfo Pérsico, una guerra con Gaza, ellos tienen mucho barril de reserva arriba, sobre tierra. Entonces, esa estrategia la hizo Aramco con nuestra idea petrolera venezolana. Y nosotros no hemos colocado en las bolsas de valores acabo de decir la palabra, los 76 trillones de dólares bajo tierra, que representa 75 veces el capital del Fondo Monetario Internacional y 150 veces el capital del Banco Mundial. Nosotros necesitamos banco, hermano, ni fondo ni nada de eso. Tenemos abajo, lo que tenemos que saberlo colocar y saberlo utilizar y saberlo invertir y administrarlo con criterios de escasez. Ahora, doctor Alejandro, usted ha dicho algo muy interesante. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Qué nos pasó? Y yo creo que nosotros, como venezolanos, debemos aprender de los errores. Así es, fue un error. En una dificultad hay una gran oportunidad. Hiroshima, que usted lo ha dicho, ¿no? Cayó en la miseria, en la destrucción y se levantó. Nosotros tenemos que levantarnos y aliarnos de los mejores, de los especialistas, de los importantes. Tal vez no importa la lealtad, aunque es importante la lealtad, pero es importante el conocimiento, porque el conocimiento nos hace libre, el conocimiento nos eleva y transforma. ¿Cómo aterrizar el concepto de la tierra? Sí, tenemos petróleo, vienen los fondos de inversiones, vienen las grandes petroleras de Venezuela, pero tenemos un tema, ¿no? Los salarios de los trabajadores, el salario de los profesores o de cualquier empleado público, cuánto gana un juez, cuánto gana un fiscal. Claro, las sanciones y vemos que hay, digamos, unas causas que impidieron que el Estado pudiera cumplir con los fines esenciales del Estado. Y en esto tiene que abrir la compuerta, Y usted lo decía, ¿no? Lo que pasó el 3, ¿qué nos pasó? No estábamos preparados, a la altura. Eso nos tiene que dar un mensaje. ¿Para qué? 1, para prepararnos. 2, para estar a la altura. 3, para capacitarnos. Y 4, para rodearnos de los mejores del mundo. Porque el que buen árbol se arrima, buena sombra le da, como decíamos allá en San Cristóbal. Así es. Entonces, ¿qué trae esta apertura petrolera para el pueblo venezolano? Mira, yo creo que lo más importante, a mí me ha tocado abrir oficinas en casi 42 países, 42 ciudades del mundo, perdón. Me ha tocado ir a 42 ciudades del mundo. Y yo siempre llego preguntando, ¿no? El trabajo mío es ir al mercado popular, de Kuwait, de Dubái, de Pakistán, que por cierto, Pakistán es un país bien interesante. Colombia, México. Yo voy, por ejemplo, a San Cristóbal para el mercado popular, me siento en el mercado, preguntas, cuénteme, véndame una pizca, ¿qué es lo que hay? Cuénteme. Y entonces la gente empieza a hablar. Y empiezas a enterarte de muchas cosas que tú no sabes sino en los mercados. Pues ahí tú entiendes en la sociedad. La gente llega a los hoteles, no, yo me voy, ya me tomo café en el mercado. Me siento tranquilo. A ver, un viejito, cuénteme, compadre, ¿cómo tú? No, cuando pasó por aquí Pérez Jiménez, ¿qué dijo Pérez Jiménez? Entonces uno empieza a atar los cabos. Ahí está fulano, y eso parece mentira. Funciona así en todas partes del mundo. O como la bomba, ya el pequeño comerciante. Ah, sí. Entonces empiezas a ver entonces empiezas a enterarte, ¿no? Y yo creo que en Venezuela ha pasado algo que los líderes no están entendiendo. Yo creo que lo entiende el presidente de la Asamblea cuando dijo, ¿qué hacemos con el petróleo bajo tierra? Lo está entendiendo la presidenta de la República, algunos de sus asesores, pero el resto del partido lo está empezando a entender y los líderes opositores lo están empezando a entender. ¿Qué es lo que están entendiendo ellos? Que hay una situación social en la que los jóvenes crecidos en estos últimos 25 años tienen una visión muy distinta a los líderes.
Tú vas a Apure, tú vas a Táchira, tú vas a Mérida, tú vas a cualquier país del mundo. Hay muchos que siembra aguacate, que siembra fresa, que siembra cualquier tipo de cosa. En tu pueblo, en los pueblos que yo conozco, exporta, vende. Hoy en día exportamos comida, y no depende de nadie, sino de un teléfono celular o de una aplicación. Y usan dinero, criptomonedas, y usan sistemas de pago, y tú dices, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, así le pasó al mundo con China. China invadió el mundo con sistemas de pago. Y cuando los norteamericanos nos despertamos, nos dimos cuenta que estamos invadidos por 1.500 millones de chinos que producían más barato con un sistema de pago que están tumbando el petróleo. Y ese fue el error que Trump no determinó en el 2019 y se lo dijimos. Cuando Trump bloqueó Venezuela y cuando Trump bloquea Silgo, le mete el tiro a China. ¿Por qué? Porque el petróleo, le mete el tiro a Texas, porque el petróleo se mete para China. China se viene para Perú, monta el puerto más grande de exportación, China se viene para el África, y ocupa los terrenos que los Estados Unidos bloquearon. Entonces el bloqueo de los Estados Unidos fue terrible. Entonces el liderazgo venezolano, ¿qué tiene que entender ahorita? Que la guinda de ese pastel está aquí, que la capacidad de producción está aquí, y que solamente si Venezuela sale a producir como tiene que ser, vamos a ocupar el mercado indistintamente de las elecciones. Aquí no hablemos de elecciones, no, olvídate de eso. Eso está planteado, hay una ausencia temporal del presidente, hay que esperar qué va a pasar el juicio en Nueva York, que no sabemos qué es lo que va a pasar todavía allá, ese tipo de lo que era, veremos cómo se resuelve. Pero lo más importante es que tenemos un nivel de consumo vasto y este año 2026 la inteligencia artificial crece en el 267% de consumo. ¿Qué significa eso en español? Que los nuevos teléfonos celulares que vas a comprar a final de año van a consumir 14 veces más que consumimos ahorita con energía. Y para poder enfriar los centros de data necesitas aire acondicionado, necesitas invernadero. ¿Cómo hace? Si no tienes, estás consumiendo 500 teravatios hora y vas a pasar 1500 teravatios hora. ¿Cómo tú nivelas eso? Hermano, no hay otra que no sea Venezuela. Entonces, el venezolano, disculpa terminarte, tiene que entender dónde está parado, los líderes, leer, sentarse contigo, ¿qué es compliance? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? No, que mira, que yo llegué aquí a una compañía, y no, hermano, espérate un momentico, ya tienes que abrir una cuenta en un banco, tienes que modernizarte porque esas compañías de maletín se acabaron, ya no existen más, porque las compañías, entonces, pero ¿quién es el que lo hace? Candy, ¿cómo es la cosa? Cuando tú le das la receta al tipo se asusta, porque nunca lo ha hecho. Pero llegó el momento de que nos reseteemos como sociedad, como país, como empresarios. Ahora, doctor Alejandro, usted hablaba algo sobre, digamos, el pago, las transacciones electrónicas. Y la licencia OFAC emitida la semana antepasada, número 46, en el apartado B, numeral 1, dice que queda prohibida las transacciones digitales a través de UST, Petro, en fin, todo lo que es monedas digitales, y se va a utilizar la plataforma de la bancarización con banca americana o banca europea. Entonces, la bancarización venezolana tiene que adecuarse a los nuevos estándares internacionales de OFA, GAFI, OCDE y ABA Europa. ¿Cómo culturizar al empresario venezolano para decirle, hay otros tiempos, otros momentos, no podemos estar aislados del mundo? Yo tengo que utilizar la figura del compliance para permitir colocarme el mismo flux que se coloca el empresario, que se coloca Rexol o Eni o Chevron, me lo coloco yo aquí también. Es decir, el mismo flux que se coloca los americanos o los europeos, bueno, los venezolanos nos colocamos. Mira, uno de los graves problemas es que ¿por qué prohíben las criptomonedas? Hermano, porque se robaron los barcos, tan sencillo como eso. Aquí hubo un paisano que se metió un paquetón por 100 barcos desaparecieron. Y aquí hubo gente que se llevaba barcos y no los pagaba. Que se llevan el oro y no lo pagan. Yo me quedé en un pueblo donde yo todas las tardes veía un pequeño embarcación salir con gasolina desde San Félix a Guyana. Yo tengo 60 años, amigo, toda la vida sucedió eso. Entonces, aquí no estamos hablando de nada. Aquí nadie habla de los diamantes, o sea, del oro, de las piedras preciosas, de los elementos de tierra rara, nada, aquí todo, del níquel, lomas de níquel. Entonces, Venezuela ha estado en un oscurantismo tecnológico durante los últimos 15 años, producto de las sanciones, producto de lo que ha sucedido, y de repente se abrió la ventana. Entonces ahora tenemos que adaptarnos a ese nuevo y usted hablaba de los bancos, sobre todo este tema de ajustarse a los estándares internacionales por evitar la LAF, lavado de activos, y sobre todo usted hablaba, el tema de los bancos es porque se tiene que ajustar a la LAF, al lavado de activos, contra la corrupción, financiamiento contra el terrorismo, proliferación y extrusión masiva, es decir, tener su propio manual de riesgo para decir
yo cumplo con ALAF. Pero además otra cosa importante, amigo Cándido, es lo siguiente, es que los préstamos en este país se utilizaban. La presidenta dijo algo en un evento que se llamaba Cuidado con los préstamos de bicicleta. Y yo inmediatamente, ustedes son gente muy joven y pueden tener información, yo me acordé de Bandagro, yo me acordé del Banco Industrial de Venezuela, yo me acordé de Compu Industria, yo me acordé de todos los préstamos que se han dado a Venezuela, agrícola, cuántos préstamos agrícolas han dado a Venezuela, todo el mundo. Entonces, ¿qué hacían aquí los banqueros y los empresarios? Iban a un banco, metían un préstamo en bolívares, agarraban el préstamo en bolívares, iban a Cadivi, y iban a importar 50.000 teléfonos, importaban 10, ¿verdad? En vez de 50.000, lo ponían a dólar, a no sé qué cosa, lo sobrefacturaban y vendían en el mercado. Ese tipo de deformaciones, con esta ley se acaba, porque ahora el empresario, al tú entrar a competir en los estándares internacionales, cambia. La gente fuera del mundo tenía una contrariedad tan grande con los raspacupos. ¿No sabes los raspacupos? Todo el mundo raspa cupos. Sí. No, que estamos rapando cupos. Entonces tú ibas a una vez y dices, ¿qué es eso? Raspacupo. ¿Cómo me rapa un cupo? Pasa la tarjeta, toma el efectivo. O sea, ese tipo de cosas que sucedieron en Venezuela, producto del exceso de dinero, pues hoy en día estamos corrigiendo poco a poco. Yo siento que la ley lo permite. Sí, bueno, y ese exceso de dinero, ¿qué nos pasó? Como el dicho aquel, ¿no? Yo no entiendo cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, se pueda comer. Así es. Yo no entiendo nosotros con tanta riqueza por qué hay pobreza, y eso hay que reconocerlo. Un sacerdote jesuita me enseñó esto cuando estaba yo como en quinto año, me decía, hay gente que hace que la historia pase, como tú que eres un hombre hacedor de historia, hay gente que ve pasar la historia, hay gente que piensa que pasó. Hay gente que dice que aquí un día nos levantamos y se acabó Cadivi, y la gente que vivía de Cadivi no haya que hacerlo, ¿me entiendes? Entonces viene el nuevo orden. Y hablábamos al principio que no se trata de lo que fuimos, se trata de lo que seremos. Así mismo. Y buscamos una gran interrogante, ¿cómo salir de ello? Bueno, se presenta una ley orgánica de hidrocarburos, se presenta una ley de amnistía, se presenta un gran acuerdo energético y un pacto político para reconocernos, para perdonar y para amar, como decía aquella la frase, ¿no? Ante todo, de San Agustín, amar y servir. Entonces, nosotros tenemos tanto como venezolanos y el mundo lo necesita. Por eso es que hablamos hoy día no más de geopolítica, sino la geoeconomía. Lo que tú tienes, que yo necesito, y lo que yo tengo, que tú necesitas. Así mismo es. Pero fíjate que tú estás hablando de un tema importante, que es el tema de la amnistía, ¿no? Y yo, este mensaje, ayer salió un líder político, anteayer, y lo metieron 3 personas a las 24 horas, ¿no? Porque ese liderazgo político no está entendiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, Mandela salió de la cárcel después de 27 años preso. Y lo primero que hizo fue perdonar a su carcelero. Y le dijo al movimiento que lo seguía a él, cuidado usted abuso contra la vida. Y la esposa, su esposa Mandela, Winnie de Mandela, que se caló el tipo 27 años preso, con todo el tipo de abuso que hubo, cuando ella quemaron vivo a un blanco, él terminó divorciado de su mujer. Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas atómicas. Vietnam, 300.000 muertos por la guerra. Europa, 30 millones de muertos. Berlín, la caída del muro de Berlín. O sea, cuántas cosas en el mundo han sucedido que hay que llevar a la gente a conciliarse y a perdonarse. No es que yo te perdono, tú me perdonas a mí, yo no te perdono a ti. Entonces tú sales a la calle y vamos ahora por otra vez el mismo guión. Entonces aquí tiene que haber lo que llaman un reseteo, borrón y cuenta. Olvidarnos de todo, compadre. O sea, olvidarse de todo para arrancar de cero. Porque si tú vas a salir de la cárcel y apenas sales, vas a convocar otra vez el mismo bochinche, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, mira, yo siento que eso hay que entenderlo primeramente para que haya estabilidad y haya paz. El gesto que tuvo la Asamblea Nacional en una ley de amnistía es fundamental. El gesto que tuvo el presidente de la Asamblea Nacional de ir a una cárcel es fundamental. El gesto de liberar a los políticos es fundamental. Pero que eso que salgan también cumple con la norma. Y los que están en Estados Unidos, yo quisiera ver a la candidata señora María Corina Machado perdonando al chavismo. Y que echemos la perdón. Yo quiero verla, a ver si tiene la capacidad y la valentía. Yo le invito a que lo haga. Perdone a los que supuestamente la persiguen. Y para que también la perdonemos a usted. Yo entiendo que hubo muertos. Yo entiendo que pasaron muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver si de verdad hay capacidad en este país, como lo hizo Mandela, de perdonar al que lo persiguió. Mire, yo tengo un primo que murió, se llamaba Mario Chanes de Armas. Fidel Castro lo metió preso, mi mamá es cubana. Fidel Castro lo metió preso 30 años. 30 años preso, compañero. Cuando él salió lo esperamos en Miami. Yo tenía 24 años. Que vamos acá con Fidel. Yo estaba en la misma lo que era esa, ¿no? Y el tipo llega y dice, para un momentico. Mario Chanes dice, un momentico. Yo perdono a Fidel Castro.
Nos quedamos todos, nos quedamos, imagínate, ¿no? Después de 30 años de prisión. Y dijo, porque no quiero que nadie viva lo que viví yo, por una diferencia política. Entonces, cuando un hombre llega a ese nivel de espiritualidad, hermano, tú estás entendiendo que no es que la paz es el camino, es que el camino es la paz. No hay otra manera. Y eso tienen que entenderlo los líderes que están en el exilio. Sí, bueno, los pasos que está dando el gobierno para permitir acercarnos, ¿no? Reconciliarnos y sobre todo perdonarnos. Y pedir perdón, que Sí, es lo más difícil. y perdonar y pedir perdón, pero más allá hay que entender también esto en la profundidad de dos puntos que han sido muy radicales, de un lado como de otro lado. Ambos quieren tener razón y al final ambos tienen que ceder. Se están dando los pasos muy importantes para que los que están privados de la libertad injustamente salgan, ¿no? Y usted decía algo importantísimo, tanto los privados de libertad de acá como el privado de libertad que está en Nueva York con su esposa. Tuvo que llegar la sangre, tuvo que llegar el dolor, el sufrimiento, la muerte para que nosotros pudiéramos entender. Y es aquello por el tema del poder. Entonces, el poder tiene que ser equilibrado también. La persona no tiene que ser policía, juez, fiscal y parte a la vez. Tiene que haber cierta independencia, tiene que haber cierto respeto también a la Constitución. Y ojo, y esto también tiene que haber respeto al derecho internacional, respetando la inmunidad que tiene un jefe de Estado. No utilizar el poder para yo trancar a mi adversario político, la teoría de Caresby, amigo, enemigo, amigo. Entonces, dentro de la política no hay que ver al otro como enemigo, hay que verlo como adversario. De ambos lados hay que ceder, de ambos lados hay sectores radicales que le han hecho daño a Venezuela y no queremos que Venezuela sufra más, queremos que Venezuela se hermane, porque somos un gran país, tenemos tanto pero no tenemos nada. ¿Qué nos pasó? ¿A dónde tenemos que ir para encontrar la reconciliación, para encontrar la paz, la prosperidad, la fraternidad y sobre todo la abundancia? Porque nosotros necesitamos y queremos ser abundantes. En este sentido, doctor Alejandro, ¿cómo está planteado la ley de amnistía en Venezuela? Pero con la otra parte también, porque llegamos a un acuerdo. Aquí, bueno, se liberan los que están privados de libertad, y tiene que haber ciertos acercamientos para que se restablezca el Estado de Derecho con los derechos de una persona que está privada en Nueva York. Sí. Mira, el problema que ha tenido Venezuela, y yo lo dije el primer día del año 2000, lo vengo diciendo, es que hay un tema fundamental de no reconocimiento. Chávez no ganó la elección, es ilegítimo. Chávez es ilegítimo. ¿Cuántas veces escuchamos? No, Chávez es ilegítimo, Chávez es ilegítimo, Chávez es ilegítimo. Entonces, como no ganó las elecciones, lo quitamos por un golpe de Estado, hacemos el decreto Carmona. Oye, vale, Dios mío santo, qué locura esa. Y fue una locura, ahí la vimos en carne propia. Entonces después, el referéndum revocatorio lo perdió. Como lo perdió, hubo un abogado que dijo, él sacó 5 millones que lo eligieron, y como sacó 6 millones en contra, está revocado. Y los 7 a favor no cuentan. O sea, entonces empezaron con una cantidad de radicalismo de lado y lado. También Chávez se radicalizó también, pero era lógico, ¿no? Entonces, oye, vivimos ese momento de confrontación, hasta que el movimiento político cometió el error más grave que puede cometer un movimiento político, que es cifrar sus esperanzas en un país extranjero. Cuba, el país de mi madre, tiene 70 años esperando que los americanos invadan. 70 años. Está bloqueado, está asediado, se están muriendo de hambre. Ahorita en este momento yo tengo familia en Cuba, que no llamo como mandar las cosas para que pueda comer. Pero doctor, o sea, ¿por qué un solo gobierno tiene que gobernar tantos años? No, está bien, estamos de acuerdo contigo, pero tiene que haber, oye, equilibrio, ¿no? Es que hubo intentos de apertura en el año 90, y cuando se abrió la apertura con Obama, había intenciones de hacer elecciones libres. Pero cuando tú dices, yo aquí voy a elecciones libres, y si tú te vas, te voy a fusilar, tú entregas al gobierno. No. Entonces, hermano, cuando vamos a... Es la democracia, que se vote, el principio político democrático, y el pueblo elija a quien esté a la altura para llevar la rienda del país. Uno recomienda, yo escucho los periodistas en Miami permanentemente decir, y yo te voy a hacer esta anécdota aquí, no sé si estamos en tiempo para terminar, pero te voy a hacer esta anécdota. En el año 90, cuando vino el presidente Bush papá del Golfo Pérsico, de la tormenta del desierto, se plantea la salida de Fidel Castro. Se planteó que el gobierno iba a cambiar. Y Felipe González, que era presidente del gobierno español, y Carlos Andrés Pérez, hablan con Fraga, que era el jefe del gobierno de Galicia, para hacerle una zona de extensión a los hermanos Castro, y a su gobierno, y a varios funcionarios del gobierno. Y se planteó una amnistía general.
Se planteó, bueno, señores, salen todos los presos políticos de Cuba, ahí salió mi primo, Mario Chávez de Armas, en esa época. Y vamos a tratar de resolver el problema. Bueno, hermano, cuando llegaron a la reunión Bush, que llegó de Kuwait victorioso, y se sienta con los líderes cubanos, y viene Fraga de España a hablar con los cubanos en Miami, y salen los cubanos en Miami a hablar con los líderes cubanos en la isla, el señor Díaz Balar, el cuñado de Fidel Castro, el papá de Díaz Balar, dijo, Fidel tiene que pagar con la vida lo que ha hecho. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó la negociación, se acabó todo, y no terminó en nada. Y la isla siguió oprimida, la gente siguió, no hubo cambios gubernamentales, no hubo nada. Y ahorita están otra vez apretando esa pobre isla, para que la gente se muera de hambre. Gracias a Dios que la presidenta mexicana está enviando gasolina. Entonces yo pregunto, ¿esa es la salida? ¿O la salida es un acuerdo en el cual permite un cambio importante? Bueno, yo no sé cuál será la salida de Cuba. Es muy triste lo que el pueblo está viviendo, pero tienes a 11 millones de personas muriéndose de hambre de hace 70 años, ¿verdad? Por un tema político que yo pregunto, ¿era necesario llegar hasta eso? ¿O ha habido posibilidad de resolverlo de otra manera? Entonces, la amnistía la querían en Cuba, pero no, Miami no amnistía. Entonces, tiene que haber una relación simbiótica para que esto pueda triunfar. Sí, una igualdad como venezolano, no por los radicales, y sobre todo la reconciliación como venezolano. Venezuela está dando los pasos fundamentales, ya lo hemos visto, ¿no? Sí, claro. La ley de amnistía que permite el reencuentro, que permite sanar la herida. Y además yo creo que la ley de amnistía no simplemente es un acto legislativo, ¿no? Es un acto que permite reivindicar la justicia como la mayor virtud, donde el juez decida si hay elementos jurídicos, lo que corresponde en derecho y justicia, no porque le dieron una orden de la sala, déjalo privado, o dale cautelares. Que el fiscal acuse porque corresponde la acusación, no porque infunde una acusación decidida. Entonces tiene que haber todo equilibrio y siempre, nunca se puede ir en contra de la esencia, la naturaleza de las cosas. Y la naturaleza de las cosas significa es el equilibrio y la justicia. Venezuela fue herida, la casa fue fracturada, Así es. Y nos sentimos huérfanos. Nadie nos defendió. Y con miedo. Sí, nadie nos defendió. Así es. ¿Por qué no nos defendieron? ¿Qué pasó con nuestros aliados comerciales? ¿Qué pasó con nuestros guardianes de la patria? Nos quedamos asustados y vulnerados. Entonces es el momento para que el gobierno venezolano se reivindique, ¿no? En lo justo, en lo ético y en el gran valor que tiene el pueblo venezolano para resurgir, porque esto tenemos que ser solidarios, ¿no? Con esto que pasó. Va en contra del derecho internacional, va en contra de los derechos humanos, va en contra de lo que establece la Convención de Viena sobre las inmunidades diplomáticas y sobre todo fue una bofetada al derecho internacional por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1963, ¿no? Como un jefe de Estado haya salido de esa manera. Entonces, lo sacaron. Sí, lo sacaron. Tuvimos que llegar hasta ese punto para que hubiese una ley de amnistía. Bueno, tuvimos que llegar hasta ese punto para que hubiera un acuerdo energético. No fue necesario. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? No nos entendimos. Entonces tenemos una gran oportunidad para entendernos, ¿sí? La gente de la oposición, la gente del gobierno, cero radicalismo. El perdón es la base de la reivindicación y es la base del progreso y sobre todo es la base del amor, porque somos, al fin y al cabo somos venezolanos. Así mismo es. No, y aparte de lo que es importante, como digo yo, tuvo que llegar esos misiles a Venezuela para que nosotros entendamos lo que puede suceder de verdad en una guerra. Aquellos que llamaban a la intervención militar en Venezuela, ¿lo piensan ahora igual? Yo creo que no. Entonces yo creo que era el momento. Mira, lo bueno de lo malo es que, aunque hubo un hecho muy lamentable que fue sacar un presidente de la manera como se sacó, eso ha generado cosas buenas dentro de lo malo. ¿Qué ha generado? Que el venezolano hoy tiene otra visión. Lo de otra manera. O sea, y ojo, con todo lo que yo he criticado al presidente Trump, y no voté por él, yo voté en contra de Trump, siempre voté contra Trump. A mí nunca me gustó Trump. Yo soy demócrata, no republicano. Con todo lo que yo he criticado al presidente Trump, Trump hizo algo que para mí ha sido estratégico. Digo, yo voy a dejar aquí a este partido de gobierno, no me voy a meter con esta señora presidenta y que esta mujer dirige esta transición porque ella es la que entiende esta parranda de gente que está allá. Bueno, aprendieron de Siria, Libia e Irak. Eso te iba a decir. Entonces,
Entonces, hermano, yo creo que ha sido una decisión importante. Sí. Ahora nosotros tenemos que dar el apoyo irrestricto a lo que se está haciendo en este momento en Venezuela. No es el momento de estar pensando en... Yo he escuchado por ahí, oye, unas opiniones... Y tenemos que también apoyar y respetar a nuestra presidenta encargada, porque está dando los pasos necesarios. Sí, también hay mucha coacción. Mira, el otro día a mí me preguntaron, yo tuve la oportunidad de conocer a la presidenta en el evento con los empresarios, y yo le dije el otro día, ustedes saben la responsabilidad que tiene esa mujer encima. Primero, lidiar con Rusia y Ucrania, el rollo con Europa. Segundo, la relación con China y Oriente Medio. Tercero, la relación con el Caribe y los Estados Unidos. Cuarto, el problema energético interno. Quinto, el problema mundial. Y después con el PSV y los partidos de oposición. Amigos, por Dios santo. Yo creo que tenemos que darle un voto de confianza a esa señora, que tiene una tarea fundamental. Yo creo que darle un voto de confianza al PSV, que tiene una responsabilidad histórica, a los alcaldes, a los diputados, a todos, apartar un poco el personalismo y avanzar hacia la nueva era petrolera. Porque esa paz que vamos a tener aquí nos va a dar una gran paz económica, geoeconómica, como tú acabas de decir, geopolítica, y nos va a colocar nuevamente como grandes operadores del mundo. Si no, vamos a perder esta oportunidad, que espero que no suceda. Doctor Alejandro, ya como una conclusión final para hablar de la nueva ley orgánica de hidrocarburos y el mensaje a los sectores económicos y sobre todo a los sectores que hacen vida en el tema petrolero energético en Venezuela. Yo creo que la ley de hidrocarburos es un paso fundamental, no es el final, es el primer paso. Este primer paso que se dio fue la reforma, ahora viene el reglamento. El reglamento, y viene también la nueva ley de minas, que hay que reformarla, la nueva ley de gas, que hay que reformarla, y aportar y permitir que los grandes capitales ingresen a Venezuela. Los capitales tienen que ingresar, ¿y qué van a sacar a cambio? Productos y servicios, eso es lo que van a sacar a cambio. En segundo lugar, el empresario venezolano tiene que resetearse. No puede haber empresas pobres con empresarios ricos, eso no puede ser. Pero esa no puede ser la mega empresa petrolera y la gente al lado pobre, no tiene sentido. O sea, eso no puede ser, eso tiene que cambiar, y tiene que haber un gran equilibrio socioeconómico entre las partes que participan, valga la palabra, en este tema. Pero además, lo más importante, Venezuela tiene que monetizar sus recursos en función de los ciudadanos, y que cada ciudadano venezolano sea dueño de su cuota petrolera. Pero eso no quiere decir que la gaste en un viaje o un cupo, o que mañana le lleve una tarjeta de crédito negra y vaya a la calle a fiestear. No, eso no va a pasar. Ojo, tenemos que ir saliendo el enfermo de la terapia intensiva, rehabilitándolo, preparándolo y entrando a través del compliance a lo que es la nueva era mundial. Y eso no lo sabemos porque lamentablemente hemos estado encerrados durante estos últimos 15 años en un acoso permanente, en una restricción permanente. Y solamente el que puede viajar es el que ve lo que está pasando afuera. El venezolano se ha convertido lamentablemente en un empresario del chanchullo. Eso hay que eliminarlo completamente y entrar en los estándares mundiales con la cara alta, como tiene que ser, con orgullo, con trabajo y con tesón. En esta tarde, el sentido de las cosas, nos hemos pasado por el alma de nosotros, que es el alma de Venezuela. Amén, sentimos a Venezuela hasta en las venas, como decía Augusto Mijares, ¿no? Aquel poema. Gracias por haber venido a este programa. Usted por invitarme, gracias, impresionar a tu oficina, estos muchachos espectacular, un hombre con tu capacidad, me impresiona mucho, me voy a disfrutarme tu libro hoy mismo voy a empezar a vivirme ese libro. Y te felicito y sigue trabajando en esto, porque lo más importante que el venezolano necesita, mi querido colega y amigo, es que se sepa dónde está parado. Porque el que no sabe dónde viene, no sabe para dónde va. Dos puntos importantes: el alma y lo económico. El alma y el bolsillo. El alma, la ley orgánica de amnistía para reconciliarnos, para vivir en paz y para que no haya confrontación, para perdonarnos y para sanar la herida. Y el bolsillo, la ley orgánica de hidrocarburos, que da fortalezas, que da garantías, que da seguridad jurídica y sobre todo que va a permitir que aumente la producción petrolera en Venezuela, que eso venga y vaya para los bolsillos de los venezolanos para aumentar el nivel y calidad de vida de todos los venezolanos, y el tema de las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares. Así que, doctor Alejandro, Venezuela avanza, por tanto todos avanzamos. Muchísimas gracias por asistir al programa El Sentido de las Cosas y estén atentos a un nuevo evento.